Del Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, les mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Nadie nos ha contratado, ¿no? Comentando este Evangelio, Su Santidad el Papa Benedicto XVI, de grata memoria, decía que lo que nos debemos caer en la cuenta, ¿no?, es que el Señor nos invita a todos, y esta es la primera gracia de trabajar en su viña, de pertenecer a su iglesia y de, con la vocación a la vida y la vocación a la fe, pues ya es esa primera gracia que el Señor nos otorga a todos, ¿no?, para recibir el premio de la vida eterna, ese denario, ¿no?, que representa la eternidad. Vamos en esta última meditación, esta última plática, a centrarnos en el vicio capital, en el pecado capital de la pereza. Pecado de la pereza, define el catecismo: decaimiento en el bien obrar. ¿Qué es la pereza? Es el decaimiento en el bien obrar. Tenemos que obrar bien, tenemos que hacer el bien, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, sabiendo que ahí está el secreto de la santidad. En esta cabecita nuestra, tan idealista, tan imaginativa, ¿no?, pues muchas veces cuando pensamos en la santidad, pues eso, pensamos que la santidad es hacer cosas extraordinarias, extrañas, llamativas, que crean admiración, asombro. Y todos los santos nos dicen, todos los maestros espirituales, que la santidad está en el cumplimiento de nuestras obligaciones con perfección. Y esa perfección es perfección en la caridad, es decir, todas nuestras obras con amor. Ahí está el secreto, esa es la fórmula, matemática, química, para que se realice en nosotros la santidad. El cumplimiento de nuestras obligaciones con perfección, según el estado de vida que tengamos. Yo como sacerdote, vosotros como padres de familia, esposos, trabajadores, miembros de la iglesia, etc. Cada uno allí según nuestra condición y nuestra vocación. En ese cumplimiento exacto de nuestras obligaciones está el secreto de la santidad. Y la pereza es el pecado que nos lleva a incumplir con nuestras obligaciones y de dejar de hacer el bien que tenemos que hacer, ¿no? Los pecados de omisión, ¿no?, los pecados de omisión que no debemos de olvidar. El bien que tenemos que hacer, el bien que pudimos hacer y no hicimos. También se nos dará cuenta, también se nos pedirá cuenta. Al final de la jornada, paga cada uno según el trabajo, ¿no? Al atardecer, como dice San Juan de la Cruz, nos examinarán del amor. Bien, la pereza en el orden humano, ¿no?, se puede referir al orden humano y al orden sobrenatural. Cuando hablamos de pereza al nivel espiritual, estamos hablando de asidia o de acedia, ¿no?, esa pereza espiritual. Vamos a empezar por lo humano, por la virtud humana. La pereza en el orden humano nos hace unos inhábiles para la vida, ¿no? Es una tendencia a no hacer nada. Il dolce far niente, ¿no?, dirían los italianos. La ley del mínimo esfuerzo. Es una depresión del ánimo, una caída en nuestra voluntad para hacer el bien, para no cumplir el deber de nuestra vocación y condición. Es esa gran enfermedad de la voluntad, ¿no? Flojos. La gente de ahora es floja, ¿no? Y lo vemos en la peregrinación, ¿no? ¿Cuánta gente floja hay
que no es capaz de sacrificarse, que no es capaz de esforzarse, que no es capaz, ¿no? Flojos, ¿no? Y hay que ser fuertes, ¿no? Hay que ser fuertes. Es la gran enfermedad de la voluntad de nuestros días, ¿no? De nuestros días. Todo el tema, ¿no? Del avance de la técnica, pues ha hecho también que todas las cosas se nos presenten como más fácil y por tanto que tengamos que cooperar menos, ¿no? Con nuestra fuerza, ¿no? Pero, sin duda alguna, lo que tendría que ser un apoyo para realizar cosas mejores y buenas, ¿no? De una forma más rápida y con menos esfuerzo, lo que se ha convertido es en gente muelle, gente de plastilina, gente que no vale para nada. Hay diferentes clases de perezosos. El indolente. El indolente es aquel que lo hace todo con flojedad, con lentitud. Parece una tortuga. Ni le va ni le viene, ni se altera, ¿no? Este humorista, ¿no? Mota, ¿no? Con eso que tiene, ¿no? Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería, ¿no? Pues es el indolente, el flojo. Si hay que ir, se va, pero si no sirve para nada, pues no vamos, ¿no? Bien. El vago es aquel que rehúye constantemente el trabajo, intenta escabullirse de él, ¿sí? No comienza un trabajo que lo termine. Qué importante es terminar las obras que empezamos, ¿no? Una persona que conozco, ¿no? Me dice, padre, yo soy el hombre inacabado, ¿no? Porque he comenzado muchas cosas, pero no he terminado ninguna, ¿no? Tengo la carrera de Derecho y me quedan 4 asignaturas y no la he terminado. Empecé filosofía y la dejé. Empecé tema de música también. El ser constantes, ¿no? Perseverar, el perseverar, ¿no? Comienzan un trabajo y no lo terminan, ¿no? Son como esas mariposas que van de flor en flor, picando en todos lados, pero nunca sientan el trasero en ninguno, ¿no? No se les puede confiar ningún trabajo porque, en definitiva, no lo realizan de mala gana, ¿no? Es un poco la expresión que tenemos de vividor, ¿no? Vividor del cuento, el vago. El perezoso auténtico es aquel que no hace nada ni quiere hacerlo. No hace nada ni quiere hacerlo. Cada movimiento lo acompaña de un suspiro, de una queja, de mal humor, ¿no? Es impasible, ¿no? No se conmueve ni ante el consejo ni ante la orden de un superior o de una persona que tenga autoridad sobre él. Voluntariamente ha decidido no hacer nada, ¿no? No podemos confundir el perezoso, lógicamente, con aquel que busca el descanso necesario, ¿no? La vida te va enseñando, ¿no? Y siempre me había llamado la atención 2 expresiones en la liturgia de difuntos, ¿no? Brille para él la luz perpetua y dale, Señor, el descanso eterno, ¿no? Eso del descanso se me ha iluminado últimamente, personalmente a mí, ¿no? Dar el descanso eterno, entrar en el descanso del Señor, ¿no? Dentro del agobio de la vida, ¿no? Dentro de los trabajos, de las dificultades, ¿no? Ese descanso en el Señor, ¿no? Ese descanso en el Señor. El descanso es legítimo, ¿no? Dios mismo trabajó 6 días y al 7º descansó. Como conocía la enfermedad del pueblo elegido, como sabía la enfermedad de la ambición del dinero, Dios estableció al pueblo judío el descanso del sábado, ¿no? Y ese mismo descanso se nos impone a nosotros como precepto el día del Señor, el domingo, ¿no? No es un descanso de no hacer nada, sino es un descanso en el Señor, de dedicarnos a Él, de dedicarnos al Espíritu, de dedicarnos a la familia, etc., ¿no? No podemos confundir el descanso con el perezoso, perdón, con el descanso legítimo, ¿no? Es bueno y necesario el descanso, y lo vemos, ¿no? Porque Dios ha puesto también esa limitación en nuestra naturaleza. No somos superhombres, ¿no? Hay personas, y yo que peco mucho también de activismo, ¿no? Pero claro, ya el cuerpo llega un momento en que no responde. El Señor ha puesto la ley del sueño, del cansancio, ¿no? En nuestra naturaleza, ¿no? Y con humildad, pues hay que decir, ya no puedo. Y nos cuesta mucho, ¿no? En esta mentalidad del superhombre, del activismo, de que podemos, queremos, pero la misma naturaleza
vemos que no puede, ¿no? Que no puede. El descanso es legítimo y es bueno para el Señor. Y es bueno porque el Señor así lo estableció, ¿no? Pero la pereza, quiere más descanso de lo que le pertenece. Ya sabemos, lo dije, que el cuerpo, ¿no? Dice el Kempis, siempre es un tirano que exige más de lo que necesita. El que descansa quiere más descanso y aún nunca tiene descanso suficiente, ¿no? Bien. Y hemos de recordar, lógicamente, la obligación que tenemos a trabajar, ¿no? Por ley natural, Dios coloca al hombre en el jardín del Edén y le ordena: cultivad la tierra, someted la tierra, cultivad la tierra, ¿no? No tiene nada que ver, ¿eh? Pero me gustó mucho una charla que dio un sacerdote de Toledo, que es youtuber, el cura de Toledo se llama, el canal, que hace un comentario todos los días al Evangelio, y nos dio una charla, yo creo que fue el curso pasado, el año pasado, al inicio de curso a los sacerdotes, sobre el verbo este de cultivar, que es el mismo verbo que se utiliza para la acción de los sacerdotes en el templo, ¿no? Cómo mediante el trabajo nosotros estamos dando culto a Dios, nuestro Señor también, ¿no? Esa asimilación del significado del verbo cultivar, dar culto a Dios, está muy relacionada, ¿no? Y cómo nosotros mediante el trabajo damos gloria a Dios, nuestro Señor, ¿no? Ley natural, Dios establece la ley del trabajo. Y además, como ley positiva, el Señor lo establece como castigo por el pecado original, ¿no? Cuando nuestros primeros padres pecaron, una de las condenas fue: sacarás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente, ¿no? Luego, quebrantar esta ley del trabajo será pecado cuando lo incumplamos. Será pecado venial si son cosas de poca importancia, insignificantes, ¿no? Pero normalmente, si no se corrige esa tendencia, ya sabemos cómo somos, ¿no? Más y más, ¿no? Siempre que se abre una puerta, después cerrarla es más difícil, ¿no? Puede terminar en pecado mortal cuando dejamos de cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Preferir el descanso a ir a misa el domingo, ¿no? Es el razonamiento de mucha gente, ¿no? No, es que el domingo es el día que tengo para descansar, sí, pero primero da culto a Dios nuestro Señor, ¿no? Dejar la misa por cansancio, ¿no? O dejar de cumplir nuestras obligaciones laborales justificando, utilizando la mentira, ¿no? O quiero tener un día libre o me quiero ir de vacaciones y falsifico una enfermedad, ¿no? Una gripe, un malestar, ¿no? Y me quedo tan tranquilo ahí. Estoy pecando mortalmente por mentir, pero también por faltar a mi obligación de trabajo, En el seminario menor, pues allí se daba de todo, ¿no? Y había la enfermería que abría por la mañana cuando nos levantábamos, y el médico era el rector. Nos daba a todos paracetamol y flumil. Con eso se arreglaba todo. Pero bueno, que es la realidad, porque vas al médico y te da paracetamol y beber mucha agua, ¿no? Entonces ya sabemos la receta para todos los males. Y entonces ahí el rector tenía una máxima que era: si pasabas de 37 te mandaban para casa, ¿no? Entonces, alguno que era muy astuto nos ponía el termómetro, claro, él estaba consultando dentro en el gabinete, y alguno lo que hacía era acercar el termómetro a una lamparita que había allí, ¿no? Para que le subiera la temperatura y lo mandase para casa. Claro, alguno también tuvo la desgracia de que le explotase el termómetro, porque era de estos de mercurio, ¿no? Bien. Dejar de cumplir nuestras obligaciones es pecado mortal contra la ley del trabajo que Dios ha establecido, y si nos servimos, ya digo, de la mentira o de la falsedad para excusarnos, pues doble pecado todavía, ¿no? En ese sentido, hemos de ser responsables, ¿no? En nuestra educación, en nuestras obligaciones, ¿no? Pienso también, porque lo he vivido de cerca, por ejemplo, ¿no? Padres que por no estar con sus hijos los sientan delante de la pantalla, ¿no? Para tenerlos entretenidos y ellos poder o descansar o hacer sus cosas sin atender a sus hijos ni saber lo que están viendo, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido estamos faltando a nuestras obligaciones y de forma seria, ¿no?
Las consecuencias, pues lógicamente el vago, el perezoso, arroja por la borda toda la riqueza de su ser, ¿no? Recordad la parábola de los talentos, cada uno el Señor nos ha dado unos talentos particulares y de ellos se nos exigirá cuenta. Recordad lo que el Señor le dijo a aquel que guardó el talento por miedo, ¿no? Tenía miedo y lo escondí. Toma, ¿no? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, ¿no? Siervo negligente, ¿no? Siervo negligente, ¿no? Y en cambio la alabanza del Señor a aquel que ha cumplido con su trabajo. Bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te daré el premio en lo mucho. Entra en el descanso de tu Señor, ¿no? En definitiva, el vago, mundanamente, en la realidad, ¿no?, de la vida, pues acaba siendo un fracasado. Un fracasado. Y después, pues también una persona en el sentido despreciable, ¿no?, porque no ha hecho nada en su vida, ¿no? Será también, pues, objeto, ¿no?, de ser señalado, de ser criticado, en el día del juicio, pues todos esos dones de Dios, todas esas horas perdidas, ¿no?, pues serán también objeto de acusación, ¿no? Vendrán a nuestra presencia para acusarnos, ¿no? No hicimos lo que teníamos que hacer, no hicimos el bien que podíamos hacer, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y la que quería utilizar como lema, ¿sabéis? Cuando se ordena un sacerdote, pues lo pone como lema, después me puse otro, ¿no? Pero esa frase del Evangelio que me gusta mucho. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Atención también, y esto lo digo por mí mismo, ¿no?, porque detrás a veces de una virtud exacerbada de trabajo, de laboriosidad, también se esconde mucho amor propio, mucha búsqueda de uno mismo, mucha búsqueda de glorias. Entonces, ese equilibrio de la virtud, ese punto medio de la virtud, ¿no? Muchas personas se esconden tras la tara del trabajo excesivo, ¿eh?, y faltan a sus obligaciones, ¿no? El trabajo no lo es todo en la vida, no lo es todo en la vida. Es algo importante en la vida, pero no lo es todo. Es más importante tu familia, es más importante tu esposa, es más importante tus hijos, es más importante que todo ello tu Dios. El trabajo es importante, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Atención, tenemos que graduar, ¿no?, tener bien nuestra escala de valores que dicen por ahí, ¿no? Y el trabajo es de las cosas importantes, porque está establecido por Dios, pero no es lo más importante. Y a veces bajo esa máscara de virtud se esconde una huida de otras obligaciones, ¿no? Y claro, como es algo bueno, como aparentemente, ¡ay, qué trabajador es! ¿Sí? Sí, pero es que no ha dedicado el tiempo a su esposa, a su familia, ¿no? No ha dedicado tiempo al cultivo personal, a su alma, a la oración, a Dios nuestro Señor. Entonces, ese equilibrio, ¿no?, de la virtud. Tragedia del hombre perezoso en el orden espiritual. Esa frase del Señor, ¿no? Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomito de mi boca, ¿no? La pereza en el orden espiritual, como he dicho, se llama acidia o acedia, ¿no? Es la tristeza, el tedio, la pereza, el hastío, para poner en práctica las cosas de Dios, ¿no? Para poner en práctica las cosas de Dios. Es un cierto disgusto por las cosas espirituales que hace que las cumplamos con negligencia, las abreviemos o las omitamos por fútiles razones, ¿no? Conozco un sacerdote que se le nota mucho a veces, ¿no? Pues no voy a decir a la acedia, ¿no? Pero cuando hay un feligrés que le invita a tomar una cerveza después de la misa, ¿no? La misa dura 20 minutos. Y es que es calculado. Si está ese fiel en misa, la misa dura 20 minutos. Y ya para ir a tomar la cerveza, ¿no? Es una tontería, ¿no? Pero que en ese sentido muchas veces tenemos mucha prisa, ¿no? Mucha prisa en las cosas de Dios, ¿no? Tenemos miedo a perder tiempo con Dios, ¿no? Perder nuestro tiempo con Dios. Los hacemos apresuradamente, sin consideración, de forma rutinaria. Pensemos en nuestros rezos, en el rosario, en nuestra atención en la Santa Misa, etcétera, ¿no?
o cuando no llegamos puntual, o cuando nos vamos antes de tiempo, todas estas cosillas, ¿no? Esta tristeza deprime el alma y la hace ver las cosas espirituales como algo pesado y difícil, ¿sí? Y sumamente costoso, ¿no? Por lo que muchas veces renuncia a ello, ¿no? No, es que me distraigo mucho en el rosario, dejo de rezarlo, ¿no? Y con un Ave María bien rezado, ni el Ave María bien rezado, ¿no? La cuestión es que tienes que poner atención, tienes que poner esfuerzo, tienes que procurar no distraerte, ¿no? Sabiendo ese lema, ¿no? Que el peor rosario, el que no se reza, ¿no? El que no se reza. Pero mucha gente actúa así, ¿no? Ah, no, como me distraigo, lo dejo. Como me aburre, no lo hago. No, no es este el criterio, ¿no? Gravedad de este vicio de la acedia, ¿no? Puede constituir pecado grave si por pereza se omiten los deberes religiosos que tenemos para con Dios, para con nuestra salvación, ¿no? Es venial si se refiere a otros de menor importancia, ¿no? El hombre no puede estar continuamente en la tristeza, porque si desprecia las cosas espirituales, correrá detrás de las materiales y de las cosas de este mundo, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma, cuando trata acerca de la acedia, que con la acedia van 6 vicios inherentes. La malicia, porque lógicamente encierra este pecado, una malicia de desprecio a Dios nuestro Señor, que es tan bueno con nosotros, ¿no? El buen Dios, qué bueno es Dios, ¿no? Estaba continuamente diciendo el santo cura de Ars, ¿no? Una malicia de este pecado porque es un desprecio a la bondad de Dios, odio, lógicamente, porque al final se detesta aquello que es bueno para nosotros, ¿no? Y esto a veces, pues, en mentes un poco cortas, torpes, pasa. Aquello que te conviene, incluso humanamente, lo acabas detestando porque no te agrada, ¿no? Sabiendo que es lo mejor para ti. Apocamiento, ¿no? El apocamiento de eso que acaba siendo un timorato, un pusilánime, ¿no? La desesperación, que es no puedo, y acaba siendo pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Desesperar de nuestra salvación. La negligencia, el poco cuidado, el poco esmero en las cosas de Dios, y la distracción continua, ¿no? La distracción continua. Hay una lectura muy hermosa, un sermón de San Carlos Borromeo, ¿no? Dirigido a los sacerdotes, ¿no? Y le dice, si te pasa, ¿no? Que te distraes en la misa, ¿no? Y le pregunta al santo, ¿cuánto tiempo dedicas antes de la celebración de la misa a centrarte en ese misterio que va a acontecer, en eso que vas a celebrar, ¿no? Entonces, esa misma preparación, ese cuidado, ¿no? Nos ayudará a que la oración no sea una fuente totalmente de distracción ni tiempo perdido, como tantas otras cosas del servicio divino, ¿no? La misma confesión, si no hacemos con diligencia examen de conciencia, pues haremos siempre una mala confesión, porque no hemos prestado atención a disponernos, a prepararnos debidamente a la confesión, ¿no? Y en general, lógicamente, este pecado nos lleva a una vida estéril, a una puerta abierta al pecado, una lluvia de otras tentaciones. Y sobre todo nos pone en peligro de perder el cielo. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, ¿no? Recordando esa parábola de los talentos. ¿Qué nos dice Fray Luis de Granada? Nos dice que la pereza es una flojedad y caimiento del corazón para el bien obrar, ¿no? Y la acedia, particularmente, es una tristeza y hastío en las cosas espirituales. Remedios. Considerar cuánto trabajó nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo trabajó por nuestra salvación. Este Jesucristo que no desdeñó la ley del trabajo, hijo del carpintero, ¿no? Se hizo llamar, como le gustaba repetirlo a San José María Escribá, ¿no? Hijo del carpintero. Jesucristo nuestro Señor fue trabajador, artesano, trabajó con sus propias manos. Y no hemos de desdeñar nosotros el trabajo, ¿no? Pensemos cuánto trabajó nuestro Señor en la tarea apostólica de la predicación, de la realización de milagros, ¿no? Se retiraba la noche a la oración, ¿no? Después de un día intenso de predicación, de obrar milagros, de atender a las almas.
Pensemos en los trabajos de nuestro Señor en la pasión, ¿no? Los sufrimientos que tuvo que pasar por nosotros, porque Él era inocente. Todo lo sufrió por nosotros y para nuestra salvación. Pensemos, por tanto, en los trabajos de la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo, del glorioso San José, de los apóstoles, de todos aquellos santos que para alcanzar la eternidad cumplieron con esta ley de trabajo y cumplieron con sus deberes religiosos, ¿no? Segundo pensamiento que nos puede ayudar a luchar contra la pereza es que toda la creación trabaja, ¿no? Los mismos elementos naturales están continuamente trabajando, cumpliendo con esa ley establecida por Dios nuestro Señor en la creación, ¿no? La tierra que da vuelta a sí misma, los mares con sus corrientes, los ríos, los árboles, las plantas, el universo entero. Todo está en movimiento, todo está en trabajo, todo está trabajando, ¿no? Y nosotros, criaturas libres y racionales, somos los que nos podemos dejar llevar por la pereza, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Cómo no habrás tu vergüenza? ¿Cómo no tendrás tu vergüenza, hombre capaz de razón, de tener pereza, cuando la aborrecen todas las criaturas irracionales por instinto de naturaleza, ¿no? Toda la creación trabaja y nosotros no. Segunda idea. Si los negociadores de este mundo, es decir, si tenemos tanta astucia para las cosas de este mundo, ¿cómo nos vamos a tener nosotros astucia para negociar el cielo, para conquistar el cielo, para ganar el cielo, ¿no? Por eso el Señor nos dice, puros como palomas, astutos como serpientes, ¿no? Tener esa misma astucia, esa misma inteligencia que tenemos para nuestras cosas en la vida, de aquí abajo, para las cosas espirituales. Tercer pensamiento. Si no queremos trabajar ahora que tenemos fuerzas y salud y tiempo, ¿cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuando ya estemos con la lengua fuera? ¿O no sepamos quiénes somos? ¿Con un Alzheimer o una demencia? Lo tenemos que hacer ahora. Ahora es el tiempo. Y no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Lo dice el refrán. Y los refranes tienen mucho de teología, ¿eh? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que puedas hacer hoy. El tiempo de la vida es breve y lleno de mil estorbos. Por tanto, cuando tuvieras oportunidad de bien obrar, no lo dejes por pereza, porque vendrá la noche cuando nadie podrá obrar, ¿no? Cuarta idea. Tenemos muchos pecados, hemos pecado mucho y por tanto tenemos que hacer penitencia. El trabajo tiene también esa propiedad de penitencia. Cooperamos con Dios Creador, cumplimos ese mandato, pero también expiamos por nuestros pecados, ¿no? Expiamos por nuestros pecados. Nuestros muchos y grandes pecados piden grande penitencia y grande fervor de devoción para satisfacer por ellos. En el tiempo de la gracia y de la misericordia trabaja por hacer frutos dignos de penitencia, para que con los trabajos de esta vida redimas los de la otra. Fijaos, es también una doctrina importante, ¿no? Que a través de nuestras buenas obras podemos satisfacer por aquellos pecados que hemos cometido, ¿no? Y esto es importante, es importante. Y bien sabemos que lo que no hagamos en esta vida, las penas que no cumplamos de nuestros pecados satisfaciéndolos con la penitencia y las buenas obras, se nos cobrará después en el purgatorio. Y no os engañéis, bueno, yo con salvarme ir al purgatorio, los santos se espantaban del purgatorio, porque realmente en el purgatorio es un sufrimiento tremendo, como el del infierno, es un fuego igual que el del infierno, que es purificador del amor de Dios para salvarnos, para purificarnos y limpiarnos como la plata y el oro, ¿no? Pero es fuego. Santa Teresa decía algo así, ¿no? De prefiero pasar 1000 trabajos en esta vida, ir arrastrada hasta el fin del mundo, que un solo momento en el purgatorio, ¿no? En el purgatorio. Por tanto, hemos de considerar que las obras que hacemos en gracia de Dios son merecedoras de gloria y satisfactorias por nuestros pecados.
por nuestros pecados. E incluso a veces cuando tenemos que luchar contra pecados de debilidad, que nos vemos tan impotentes, hemos de intentar acumular mucho, contrarrestar con buenas obras, para que después la balanza de Dios quede un poco igualada. Entonces, si hemos sido negligentes en el ofender al Señor, seamos diligentes ahora y presurosos en poner en práctica buenas obras, ¿no? Quinta idea. Si alguna vez nos viéramos cercados de trabajos, acordémonos de que para entrar en el reino de los cielos hay que pasar por muchas tribulaciones, ¿no? El Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha, a ir por el sendero angosto. Ya sabemos que el camino que lleva a la perdición es ancho, que la puerta que nos introduce a la condenación es amplia. Y por tanto, si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que ir por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha, con la perseverancia. El que perseverare hasta el fin, se salvará. Tened cuidado aquí también porque a veces vivimos de rentas, ¿no? Pensamos que lo que hemos hecho, esto suele pasar muchas veces a veces cuando uno confiesa a monjas mayores, ¿no? Lo que habían hecho y lo que han trabajado, y estuve de misionera en no sé dónde, y después atendiendo en no sé cuánto y tal. Y ahora, hermana, ahora es el tiempo, el momento, ¿no? Y no podemos desperdiciarlo. Trabajemos pues con diligencia hasta la muerte, ¿no? Pues el premio del Señor dura para siempre. No cesemos de hacer penitencia, no cesemos de llevar nuestra cruz en pos de Cristo. No hay cosa más horrible en una persona que una obra inacabada, ¿no? Enfrente de mi casa, allí en Galicia, levantaron una casa, pero nunca la terminaron. Sin ventanas, sin llanear, sin pintar, y lleva así ya décadas. Cuando se ve así una construcción dices tú qué pena, ¿no? Ahí en Alba de Tormes, ¿no? La basílica esta que iban a construir a Santa Teresa, y llegas allí y dices, qué lástima, ¿no? Pues así somos nosotros, ¿no? Cuando no ponemos en práctica el bien que debemos obrar. Somos obras inacabadas. Obras inacabadas. Sexta idea. No nos debe espantar la dificultad de los trabajos y peleas, porque Dios te amonesta a que pelees, te ayuda para que venzas, ve tus combates y te socorre cuando desfalleces y te corona cuando vences, ¿no? Qué pensamiento tan hermoso, ¿no? No temer la dificultad del trabajo y la pelea, porque Dios nos amonesta a que peleemos, nos ayuda para que venzamos, ve nuestros combates y nos socorre cuando desfallecemos y nos corona cuando vencemos, ¿no? Y atención, porque, y esto más aplicado a la vida espiritual, ¿no? Cuando vencida una batalla, no nos descuidemos, ¿no? No nos quedemos en el regocijo de haber vencido, ¿no? Porque se levantarán otras batallas, ¿no? Por eso siempre hay que estar en vela, vigilantes. El fracaso, la decepción, es también permitido por Dios nuestro Señor para educarnos, para enseñarnos. Así como Dios permite en el nivel espiritual a veces que caigamos en un pecado, para que de ellos, como he dicho en la prédica, ¿no?, nos levantemos y nos abandonemos en confianza en el Señor y seamos más astutos, más vigilantes para la lucha, pues así también a veces los fracasos en la vida nos ayudan a corregirnos, a enmendarnos, ¿no? A veces al niño le dices una cosa y aprende inmediatamente, obedece. Otras veces otros niños con otra psicología un poco más torpe, más rebelde, hay que darles un poquito de cachete para que se den cuenta, ¿no? Y se corrijan. Pues a veces las bofetadas de la vida, ¿no?, nos enseñan también, ¿no? Nos enseñan también. Y no hay que desesperarse, ¿no?, sino aprender siempre de los errores, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando hablo de mí no es por ponerme ejemplo de nada, sino por ilustrar un poco la historia, ¿no?, y hacerlo un poco más entretenido. A las mujeres les encanta cuando cuentas esas historias personales, a vosotros os aburrirá. Pero siempre, por ejemplo, en los exámenes, cuando fallaba una pregunta, después aquello que había fallado no se me olvidaba jamás.
Era una forma de aprender de aquel error, de aquel fallo, de que no sabía o no lo hice bien, pero me sirvió para aprenderlo bien, ¿no? Aunque ya no me contase en la nota, pero me servía después para tenerlo fijo, ¿no? Entonces, de los errores podemos aprender, de los fracasos debemos aprender también. Cuando alguna vez fueras tentado, no te contentes con no obedecer a la tentación, mas antes procura sacar de la misma tentación motivos para la virtud, ¿no? Hemos de aprender, ¿no? Entonces, cuando fuéramos tentados de la lujuria o de la gula, hemos de aprender a moderarnos, ¿no? Entonces, hemos de quitar algunos de esos regalos que nos damos, ¿no? De esas cosas lícitas, ¿no? La penitencia, pensad que no es privarnos de lo ilícito, ¿no? Sino de privarnos de aquello que nos es lícito por un motivo mayor. La gloria de Dios, la salvación de nuestra alma, hacer expiación de nuestros pecados, pedir una gracia. La penitencia es privarse de algo que es lícito. Cuando ayunamos, estamos ayunando de algo que, estamos privándonos de algo que es lícito, que es comer. Pero lo hacemos por un motivo sobrenatural. Cuando nos veamos combatidos de la avaricia, ¿no? Hemos de acrecentar en nosotros el espíritu de limosna, ¿no? De buenas obras hacia nuestro prójimo, de repartir nuestros bienes, ¿no? Si viene a nosotros la tentación de la vanagloria, pues hemos de practicar más la humildad, ¿no? Hemos de practicar más la humildad, y así con cada uno de los pecados, ¿no? Por ventura, así temerá el demonio tentarte, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que de la tentación sacas virtud y fruto. Cuando el demonio ve que tú aprendes de la tentación y que la respuesta a la tentación no es simplemente rechazarla, sino que es hacer lo contrario a lo que la tentación nos plantea, pues lógicamente deja de tentarnos, porque dice, no me conviene a mí este negocio, ¿no? Yo quiero que este se condene y en cambio al tentarlo, este redobla en santidad, ¿no? Huye cuanto pudieres de la ociosidad y nunca estés tan ocioso que en la ociosidad no entiendas en alguna cosa de provecho, ni tan ocupado que no procures en la misma ocupación levantar tu corazón a Dios y negociar con Él. Lo que Santa Teresa dice, entre los pucheros anda Dios, ¿no? O aquel villancico, ¿no? De Perales, de Navidad, ¿no? Marinero, marinero, haz de tu barca un altar, ¿no? Marinero, marinero, haz de tu barca un altar. Pues allí donde tenemos que desarrollar la navegación de nuestra vida, claro, nuestra vocación no es estar todo el día como los monjes haciendo el oficio, inclinando la cabeza, ¿no? Tenemos que levantarnos, tenemos que madrugar, tenemos que ir a nuestro trabajo, tenemos que sacar las cosas adelante, pero en medio de todo eso, en medio de esa ocupación, tengamos tiempo para levantar nuestro corazón y nuestra mente a Dios y negociar con Él, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? El ofrecimiento de obras que hemos de hacer cada día, pero también renovar, ¿no? a cada instante, ¿no? En ese sentido, servirnos, ¿no? De ciertas, pues eso, la hora, ¿no? Cuando da la hora, ciertas alarmas ahora que tenemos en el móvil, y eso nos ayuda, ¿no? Una estampita en el lugar de nuestro trabajo, pues eso nos va a ayudar a levantar nuestro pensamiento en medio de la ocupación y hacer de ese trabajo y de esa ocupación y de esa obligación un culto más agradable a Dios. Es cierto que estando en gracia de Dios, todo el trabajo del cristiano se suma, ¿no? En ese misterio de la redención. Pero, lógicamente, recibimos más gracias y somos más beneficiados de Dios cuando actuamos, es decir, cuando somos conscientes y hacemos las cosas por amor de Dios, ¿no? Entonces, Dios es más generoso todavía con nosotros y nos da más gracias, ¿no? Y el trabajo con Dios siempre se hace más ligero, ¿no? Y siempre es más fructuoso, ¿no? Recordad a San Isidro Labrador, como antes de ir a labrar sus campos, no faltaba su misa diaria, ¿no? Tenía tiempo para Dios, tenía tiempo para el trabajo, tenía tiempo para el descanso, tenía el tiempo para su familia, ¿no? Bien. ¿Y qué nos dice San Juan de la Cruz sobre la pereza espiritual? Pues nos dice que la acedia espiritual es tener tedio de las cosas que son espirituales y huyen de ellas estos que son principiantes cuando contradicen su gusto sensible, ¿no? Los que están comenzando el camino de la perfección,
cuando no sienten sensiblemente, ¿no?, el gusto en las cosas de Dios, se alejan de ellas, ¿no? No hallando sabor en ellas, se fastidian, ¿no?, y por tanto las rechazan. Por esta acedia posponen el camino de perfección, que es el de la negación de su voluntad y dar gusto a Dios. Lo posponen al gusto y al sabor de la propia voluntad, a la cual en esta manera andan ellos por satisfacer más la suya que la voluntad de Dios. Muchos de estos, esto es importante, muchos de estos querrían que Dios se aviniese a su voluntad, ¿no?, que Dios quisiera lo que ellos quieren. Muchos de estos rezan: Padre nuestro, hágase mi voluntad, haz mi voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, ¿no?, en vez de acomodar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por lo que nace, que muchas veces en los que ellos no hallan su propia voluntad y gusto, piensen que no es voluntad de Dios. Y en aquello que es voluntad de Dios, pero no les satisface, dicen que no es voluntad de Dios. De esto hay mucho. De esto hay mucho, ¿eh? La voluntad de Dios la conocemos, sus mandamientos. Y ahí es donde nosotros tenemos que convertirnos y acomodarnos, ¿no? Pero claro, este tipo de personas, ¿no?, pues eso, quieren que Dios haga su propia voluntad y creen que aquello que es su voluntad es la voluntad de Dios. Y se engañan y viven engañados. Y no debemos vivir engañados. Estos tienen tedio cuando les mandan lo que no tiene gusto para ellos, ¿no? Entonces, cuando la obediencia va en contra de su propia voluntad, argumentan, arguyen, se rebelan, planean, porque lógicamente no corresponde la voluntad del superior con la suya. Y por tanto el que está equivocado siempre es el superior, ¿no? Y en cambio el dicho es: el que obedece no se equivoca, ¿no? El que obedece no se equivoca. Como ellos pretenden andar en las cosas espirituales a sus anchuras y gusto de su voluntad, se les hace gran tristeza y repugnancia entrar por el camino estrecho, por el camino de la cruz, que dice Cristo que es la vida. Bien, pues con esto terminaríamos este retiro de Adviento. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia. Perdonad mi torpeza. Si algo os sirve, como os dije al principio, bendito sea Dios. Y lo que no os sirva, a la papelera de reciclaje. Y sobre todo, pues eso, que lo que hemos vivido estos días lo sigamos masticando, degustando, ¿no?, durante estos días de la Navidad, ¿no?, para que sea una santa Navidad, para que nosotros recibamos también esa gracia de Navidad y el Señor realice el milagro en nuestras vidas. Vivimos una Navidad totalmente mundana, ¿no?, vuelta a las cosas de este mundo, ¿no? Es necesario ese silencio, ese recogimiento, ese desierto, ¿no?, a imitación de la Virgen Santísima, a imitación de San José, a imitación de San Juan Bautista, ¿no? Vivir la Navidad y que sea santa Navidad, ¿no? Y lógicamente, pues no vamos a hacernos huraños, ¿no? Sabemos que hay por los compromisos de comidas en familia, de todo tipo, ¿no? Bueno, hagámoslo bien, pero que eso no nos haga perder esa interioridad con la que hemos de vivir la Santa Navidad, cumpliendo con el precepto de los días de fiesta y poniendo al niño Jesús en el centro, ¿no? En el centro porque es su fiesta, no es la nuestra. Es la fiesta del niño Jesús que viene a nosotros y que quiere darnos su paz, su alegría, sus dones y quiere en definitiva darnos salvación y que vayamos al cielo. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.